Capítulo 61. No te sientas solo, amigo. La escritura de Magoo se detuvo abruptamente después del día 433. El pequeño diario delgado parecía ser de gran importancia para él. Una vez que terminó de registrar sus escritos en las docenas de páginas disponibles, continuó agregando más páginas al diario, pegando diferentes hojas de papel con cinta adhesiva. A juzgar por la calidad del papel, era fácil decir que la calidad de vida de Magoo estaba en su apogeo entre el día 200 y el día 340 del calendario del juicio final. Desde que comenzó el desastre del día 344, el gráfico de desarrollo del refugio de Magoo pareció descender gradualmente, antes de caer en una fuerte caída. Los 19 desastres fueron anotados claramente en el cuaderno. Sumo no encontró Nerve Acid Rain, ni hubo ningún registro de Blizzard. Lo único que se encontró fueron los números utilizados para medir los desastres. Nevada extrema 72 horas, inundación 72 horas, temperatura 30 grados, 72 horas, estampida de bestias alienígenas, 72 horas, temperatura por debajo de 30 grados, 72 horas, impacto de meteorito, 30 meteoritos, enfermedad de las plantas, 48 horas, temperatura 60 grados, 24 horas. Se preguntó brevemente si había algún problema con la grabación de Magoo y si era posible que fuera un problema de que ambos juegos eran versiones diferentes. No se mencionó la protección de novatos para los desastres en el diario, ni hubo descripciones claras de los desastres. Todo lo que pudo ver en esas simples palabras fueron las vidas humanas detrás de esos desastres. Magoo, más de una vez, había especulado sobre la razón detrás de este bautismo de desastres que había caído sobre la humanidad. Sin embargo, desacreditaba su especulación anterior cada vez que formulaba una nueva idea. Ya fuera el comienzo de una guerra alienígena, alguna broma de una alta civilización, la teoría del cerebro en un frasco, o incluso deidades fantásticas que cultivan, Magoo había extendido su imaginación a todas las posibilidades. Al final de todo, la realidad era una dura amante. No pudo aguantar y desentrañar los secretos detrás de estos desastres. El fracaso de Magoo provino de su plantación generalizada de cultivos rediseñados sin una planificación adecuada para evitar el comienzo del desastre de enfermedades de las plantas. Este fue el mayor error que cometió, y fue a partir de este momento que sus acumulaciones de antes se convirtieron en una gran broma. No tuvo más remedio que vender todo lo que tenía almacenado a cambio de suministros de supervivencia. De los restos de las fosas comunes, usó con éxito sus propios métodos para sobrevivir hasta el final. Después de obtener los planos y el diseño del dispositivo de arma térmica, mantuvo un perfil bajo y esperó su momento. Fue solo cuando lo fabricó con éxito que comenzó a ascender a un perfil más alto. Comenzó su negocio vendiendo dispositivos de armas térmicas a pequeña escala y se hizo bastante conocido. Desafortunadamente, no pudo mantener su negocio principal. Suspiró, qué pena. Sumo se sintió un poco mal por Magoo mientras leía los arrepentimientos en el diario. Magoo fue considerado toda una leyenda por haber podido ser parte del 1% final. Sin embargo, uno solo podría decir que, si la suerte de una persona estuviera disminuyendo, no podría durar hasta el final. Con el pozo de petróleo bombeado a motor en sus manos y un refugio superior con 2 pisos, Magoo había vivido toda la vida como un personaje secundario. Aún así, en ese momento, Sumo no se sintió abatido ni perdió la esperanza en el futuro. Magoo había tardado más de 400 días en construir y administrar el refugio hasta convertirlo en lo que era hoy, pero Sumo solo había tardado una semana en alcanzar casi el mismo nivel que Magoo. Además, tengo el sistema. Cuando esté en mi día 400, la fuerza de mi refugio superará la suya al menos unos cientos de veces. Quién sabe, incluso podría haberlo convertido en un refugio de energía psíquica para entonces. Después de guardar el diario de Magoo en su espacio de almacenamiento, Sumo realmente sintió que la tristeza dentro de él desaparecía y ya no temía enfrentar el futuro. Solo los débiles temerían el camino por delante. Ellos serían los que se detendrían en seco y vivirían una vida miserable en busca de supervivencia. Los fuertes avanzarían con coraje. Mientras buscaba a tientas la puerta frente al sótano, la jaló 2 veces para confirmar que había sido dañada antes de convocar al sistema para examinar sus propiedades. Puerta del sótano principal del refugio de aleación de nivel 1, normal dañado, descripción. La puerta del sótano se construyó con múltiples aleaciones diferentes. Actualmente, la bisagra es difícil de operar debido a la falta de mantenimiento. Opción de mejora.
Restauración, 20, desmontaje, 450, mejora de material, 1100, alteración eléctrica, 750. Parece que se quedó sin mantenimiento. Supongo que la bisagra está atascada, pero si todo lo que necesita son solo 20 puntos, me lo puedo permitir. Como solo requería unos pocos puntos, Sumo eligió restauración sin dudarlo. Se quitaron otros 20 puntos de los 31 puntos de supervivencia restantes que tenía y se disparó una luz verde. Se escucharon dos sonidos metálicos profundos. Una vez más, Sumo trató de tirar de la bisagra junto a la puerta del sótano. Esta vez, como era de esperar, la puerta de la bodega comenzó a levantarse lentamente. Cada vez que la bisagra giraba mecánicamente, la puerta del sótano podía elevarse unos 10 centímetros. Lo giró una y otra vez hasta que se elevó a unos 2/3 de su altura total. Sumo le dio un último empujón contundente y la bisagra hizo clic hacia abajo, bloqueándola entre los sujetadores. Esperó 2 o 3 minutos para asegurarse de que la puerta de aleación no se cerrara repentinamente antes de sentirse lo suficientemente seguro como para regresar al buggy. Finalmente estoy a punto de sacar esto, me temo que todos en la Tierra nunca podrían haber imaginado que yo, Sumo, usé solo una semana para obtener el arma más grande para vagar con seguridad en este mundo. Se sentó en el cochecito mientras miraba la puerta del sótano abierta de par en par. Sumo sintió la necesidad de presumir y necesitaba expresarse. Había obtenido un vehículo en tan poco tiempo, y no poder decírselo a nadie lo estaba matando. No poder volver a casa para presumir de su éxito era como exhibir ropa de gran apariencia en medio de la noche. Encendió el mensaje directo del muerto y Sumo envió 10 mensajes continuos de tengo auto. Satisfecho, cerró la mampara y se abrochó el cinturón de seguridad. Presionó el botón de inicio nuevamente para encender el motor, y 2 nubes humeantes retumbaron desde el tubo de escape. Brum, rum, rum, Sin una barrera de sonido, el sonido de la potencia del motor podía escucharse fácilmente, derramándose en su totalidad en los tímpanos de Sumo, que sonaron al ritmo del ruido. La palanca de cambios del buggy estaba ubicada en el centro. Solo había 2 engranajes. Adelante y atrás. Pisó los frenos y agarró la palanca de cambios, que tenía forma de baqueta. Empujó la cabeza y se oyó un crujido. Había enganchado con éxito el engranaje. No pasó mucho tiempo antes de que el pie izquierdo de Sumo soltara lentamente la presión sobre los frenos. La liberación gradual de los frenos hizo que el buggy se estremeciera. Fue solo después de que se soltaron los frenos que el temblor se detuvo y comenzó a moverse hacia adelante. En ese momento, era imposible para Sumo tolerar moverse a una velocidad tan lenta. Su pie derecho inmediatamente pisó el acelerador y un rugido bajo salió del motor. El próximo momento. El buggy era como una flecha que acababa de ser lanzada por un arco. Salió disparado con gran fuerza desde donde se había situado originalmente. Solo tomó un segundo antes de que una sombra amarilla como la suciedad saliera del sótano. El bajo rugido de los caballos de fuerza del motor hizo eco entre los confines del cielo y la tierra. 20, 40, 60, Sumo aceleró a unas espantosas 60 yardas en solo un instante en el maltrecho camino de tierra. No había barrera ni protector de ventana, y el sonido retumbante del viento desgarraba la máscara del impermeable como una cuchilla, aullando con fuerza. Oreo, que estaba de pie en un terreno elevado, vio pasar la sombra amarilla y ya no pudo controlar su emoción interior, aullando como un lobo continuamente. Sumo conducía cada vez más rápido bajo la luz de la luna. La gran potencia del buggy también trajo consigo un violento retroceso. Además del fuerte aullido que desafía al viento en el aire, uno no podía evitar sentir la adrenalina bombeando por las venas. Sin embargo, Sumo aún recordaba que, diésel. Ya no queda mucho. Después de 4 o 5 minutos de conducir en círculos, Sumo condujo el buggy de regreso a la puerta del sótano. Oreo paseaba ansiosamente por la entrada del sótano. Cuando vio regresar a Sumo, se emocionó más que de costumbre e inmediatamente se lanzó hacia el buggy, tratando de morder su jaula antivuelco con fiereza. Era como si lo estuviera interrogando. «Eres la mala persona que me quitó a mi amo». Sumo se rió e inmediatamente frotó la cabeza de perro de Oreo. Solo se detuvo una vez que el temperamento de la niña se calmó. Mi refugio aún no tiene espacio para estacionamiento. Una vez que ocurre un desastre, aún tendría que estacionarlo en el refugio número 2. Dicho esto, la plataforma de creación en el refugio número 2 aún puede volver a armarse antes de que ocurra un desastre. Regresó al refugio y colocó la bisagra del sótano hacia abajo, cerrando la puerta del sótano. Sumo regresó al primer piso.
Sacó una caja de madera que había sido previamente creada en la base. Sumo recogió el cráneo de Magoo con mucho cuidado y colocó los huesos grandes que pudo encontrar en el suelo dentro de la caja. Hermano mayor Magoo, gracias por el auto. No hay mucho que pueda hacer por ti excepto mantener tus huesos en un lugar seguro. Si puedo regresar a la tierra con vida, me aseguraré de llevar tu diario conmigo. Hizo una reverencia 3 veces en agradecimiento a la caja de madera antes de guardarla en su espacio de almacenamiento. Subió hacia arriba usando la cuerda de escalada. Luego encontró el punto más alto de la colina y sacó una pala. Rápidamente cavó un gran hoyo y colocó la caja con los huesos de Magoo antes de comenzar a enterrarlo. Mientras recogía montones de tierra para cubrir la caja de huesos bajo la luz de la luna, Sumo murmuró con sentimiento. No te sientas solo, amigo. Este es el punto más alto. Disfruta de la buena vista del cielo estrellado y contempla esta gran tierra desde lo alto. Llegará un día en que la humanidad se hará cargo de este páramo. Llegará un día en que la humanidad tendrá nuestros destinos devueltos a nuestras propias manos. Capítulo 62. Este es un pequeño paso para cruzar el páramo, pero, se recomienda encarecidamente a los lectores que escuchen la sección vocal de Hotel California mientras leen este capítulo. Sumo levantó la cabeza bajo la luz de la luna sin límites. Era como si viera el rostro sonriente de Magoo delineado en el cielo gris de arriba. Un verdadero hombre que se negaba a rendirse. Que su alma descanse en paz. Sosteniendo el cuaderno de Magoo, Sumo sintió que la carga que llevaba se volvía un poco más pesada. Sin embargo, no era el momento para el luto. Podía escuchar los continuos ladridos de Oreo desde abajo. Obviamente tenía curiosidad por el buggy. Sumo cubrió brevemente las huellas restantes en el suelo antes de descender la colina a un ritmo rápido y ligero. Había una cabina de un solo asiento en el buggy, pero Magoo también había agregado un compartimiento trasero detrás del motor, que Sumo supuso que se usaba para transportar una pequeña carga. Oreo pudo encajar perfectamente en ese espacio. Sentó a Oreo adentro y la abrochó. Ten cuidado y no te muevas al azar. Si te caes, te convertirás en un perro discapacitado. Después de advertirle a Oreo, la miró sentada tranquilamente en su lugar. Sumo sonrió antes de regresar al frente. Se agachó y subió a la cabina del buggy, abrochándose el cinturón antes de arrancar el motor como solía hacer. El motor del buggy se encendió y empezó a zumbar. Oreo, que estaba sentado detrás de él, estaba claramente asustado por esto, pero como Sumo le había recordado, no hizo ningún movimiento repentino. Después de asegurarse de que todo estaba bien, Sumo puso la marcha en marcha y soltó los frenos. El buggy comenzó a moverse lentamente. ¡Arf! ¡Guau guau! ¡Guau! Oreo miró a su alrededor con curiosidad, sin entender cómo avanzaba a pesar de estar absolutamente quieta. Al segundo siguiente, Sumo pisó el acelerador y Oreo recibió una ráfaga de viento cuando abrió la boca y se alejó. ¡Arfo sí! Sumo gritó emocionado cuando sintió otra ráfaga de viento aullador pasar. Las ondas de sonido creadas al acelerar el motor eran tan buenas como los autos deportivos de lujo V8 en la Tierra. Los pájaros que volaban arriba en el cielo se sorprendieron y se dispersaron en todas direcciones. Movió su mano hacia la radio y presionó el botón de música. Una canción comenzó a sonar, pulsando como un subwoofer bajo a través del páramo silencioso. En una oscura carretera del desierto, viento fresco en mi cabello, cálido olor a colitas, elevándose por el aire más adelante en la distancia, vi una luz brillante, mi cabeza se volvió pesada y mi vista se oscureció. Tuve que parar por la noche. Allí estaba ella en la puerta, escuché la campana de la misión y estaba pensando para mí mismo, esto podría ser el cielo o esto podría ser el infierno. Era una canción clásica que Magoo había recogido en alguna parte. Junto con los ladridos de Oreo, resonó melodiosamente a través de Wasteland. Viajando a 40 km por hora, no pasó mucho tiempo antes de que estuviera nuevamente frente al refugio, estacionado mientras esperaba que terminara de sonar una canción. Con esta velocidad, no tendré problemas para visitar la mina de salitre de Cobalt mañana. Oreo todavía estaba un poco asustado, pero parecía querer continuar el viaje, empujando a Sumo mientras la sacaban del buggy. Sumo tuvo que preparar un garaje para el buggy. Ese lugar sería la brecha en la que Wang Biao y los demás habían excavado anteriormente. Esas personas fueron de gran ayuda para mí. Todo lo que tengo que hacer es construir un techo inclinado, colocar algunas tablas de madera y puede servir como garaje temporal. Sumo era todo sonrisas cuando sacó la pala y comenzó a trabajar en su proyecto sin terminar. La construcción progresó rápidamente con la ayuda del equipo de buena calidad de Sumo. Sumo excavó fácilmente la pendiente en 10 minutos.
En el otro extremo de la pendiente estaba la superficie de las paredes de piedra del refugio. Aunque el garaje temporal parecía simple y tosco, era suficiente para protegerse de las bestias mutantes. En cuanto a los humanos, Sumo pensó que no habría nadie más que se atreviera a cruzar el páramo por la noche. Incluso si lo hubiera, con las habilidades de vigilancia de Oreo y su alijo de armas, sería como si esas personas se entregaran a él en bandeja de plata. De vuelta en la base, Sumo cortó rápidamente algunas tablas de madera y las sacó, colocándolos encima de la pendiente y completando el sencillo proyecto de construcción del garaje. Luego, Sumo volvió al buggy y, después de examinar la estructura para asegurarse de que no hubiera problemas, lo puso en marcha y retrocedió perfectamente hacia el garaje. Luego colocó algunas tablas de madera en el frente para que pareciera que una caja de madera había cubierto el buggy. Estupendo. Sumo se sacudió el polvo de los hombros, asintió satisfactoriamente con la cabeza y volvió a su base. Mi progreso es demasiado rápido. Solo espera a que mi hermana vea esto. Me temo que ella nunca esperaría tener un hermano tan impresionante. Después de beber un trago de agua de energía psíquica y asegurarse de que todas las puertas del refugio estuvieran cerradas, Sumo se sintió satisfecho mientras caminaba hacia donde yacía el kobold. Parece que alguien tiene hambre, le palmeó la cabeza. Sumo finalmente recordó lo que había olvidado cuando estaba cenando. La herida del kobold mage no había empeorado después de su tratamiento con agua de energía psíquica. Si bien parecía que se estaba muriendo, resultó ser solo porque tenía hambre. Sumo buscó y sacó algunas galletas mezcladas con agua de energía psíquica y las colocó frente al kobold. El kobold mage debe mantenerse con vida antes de que encuentre la ubicación de la mina de salitre y el campamento de los kobolds. Sumo asintió mientras miraba al kobold mage devorando la comida, antes de regresar al centro de la base. No había concepto de tiempo durante la noche en el páramo. Todos solo podían usar el antiguo método de decir la hora mirando la luna. Debería ser alrededor de la medianoche ahora, quizás las 11 o las 12. Lástima que no haya vida nocturna en el páramo. Sumo arregló la ropa manchada de amarillo sobre él. Se sintió un poco disgustado y se cambió de ellos. Luego tomó una pequeña taza de agua y se enjuagó la boca con el medio de cultivo. Little Spark y Big Spark se estaban preparando para dormir cuando vieron a Sumo. Levantaron sus cabezas de pollo en reconocimiento antes de continuar durmiendo después de eso. La vida está floreciendo. Tengo una lámpara de escritorio y una almohadilla térmica. El refugio de Sumo finalmente está mejorando. Después de enjuagarse la boca, volvió al almacén de suministros y recuperó la lámpara de escritorio y la almohadilla térmica que había cambiado por la mañana. En el dormitorio principal, Sumo colocó la almohadilla térmica, conectó la lámpara de escritorio al suministro eléctrico y finalmente se acostó en su cama. Basado en esta velocidad de progreso, tal vez pueda crear pólvora en unos días, o tal vez incluso algunos explosivos mejorados. En ese momento, Sumo estaba emocionado solo de pensar en los posibles tesoros que obtendría de esos kobolds. Capítulo 63. Octavo día en Wasteland, equipo mejorado. Se recomienda encarecidamente a los lectores que escuchen la sección vocal de Hotel California mientras leen este capítulo. Sumo levantó la cabeza bajo la luz de la luna sin límites. Era como si viera el rostro sonriente de Magoo delineado en el cielo gris de arriba. Un verdadero hombre que se negaba a rendirse. Que su alma descanse en paz. Sosteniendo el cuaderno de Magoo, Sumo sintió que la carga que llevaba se volvía un poco más pesada. Sin embargo, no era el momento para el luto. Podía escuchar los continuos ladridos de Oreo desde abajo. Obviamente tenía curiosidad por el buggy. Sumo cubrió brevemente las huellas restantes en el suelo antes de descender la colina a un ritmo rápido y ligero. Había una cabina de un solo asiento en el buggy, pero Magoo también había agregado un compartimiento trasero detrás del motor, que Sumo supuso que se usaba para transportar una pequeña carga. Oreo pudo encajar perfectamente en ese espacio. Sentó a Oreo adentro y la abrochó. Ten cuidado y no te muevas al azar. Si te caes, te convertirás en un perro discapacitado. Después de advertirle a Oreo, la miró sentada tranquilamente en su lugar. Sumo sonrió antes de regresar al frente. Se agachó y subió a la cabina del buggy, abrochándose el cinturón antes de arrancar el motor como solía hacer. El motor del buggy se encendió y empezó a zumbar. Oreo, que estaba sentado detrás de él, estaba claramente asustado por esto, pero como Sumo le había recordado, no hizo ningún movimiento repentino. Después de asegurarse de que todo estaba bien, Sumo puso la marcha en marcha y soltó los frenos. El buggy comenzó a moverse lentamente. Arf.
Guau guau. Guau. Oreo miró a su alrededor con curiosidad, sin entender cómo avanzaba a pesar de estar absolutamente quieta. Al segundo siguiente, Sumo pisó el acelerador y Oreo recibió una ráfaga de viento cuando abrió la boca y se alejó. Sí. Sumo gritó emocionado cuando sintió otra ráfaga de viento aullador pasar. Las ondas de sonido creadas al acelerar el motor eran tan buenas como los autos deportivos de lujo V8 en la Tierra. Los pájaros que volaban arriba en el cielo se sorprendieron y se dispersaron en todas direcciones. Movió su mano hacia la radio y presionó el botón de música. Una canción comenzó a sonar, pulsando como un subwoofer bajo a través del páramo silencioso. En una oscura carretera del desierto, viento fresco en mi cabello, cálido olor a colitas, elevándose por el aire más adelante en la distancia, vi una luz brillante, mi cabeza se volvió pesada y mi vista se oscureció. Tuve que parar por la noche. Allí estaba ella en la puerta, escuché la campana de la misión y estaba pensando para mí mismo, esto podría ser el cielo o esto podría ser el infierno. Era una canción clásica que Magoo había recogido en alguna parte. Junto con los ladridos de Oreo, resonó melodiosamente a través de Wasteland. Viajando a 40 km por hora, no pasó mucho tiempo antes de que estuviera nuevamente frente al refugio, estacionado mientras esperaba que terminara de sonar una canción. Con esta velocidad, no tendré problemas para visitar la mina de salitre de Cobalt mañana. Oreo todavía estaba un poco asustado, pero parecía querer continuar el viaje, empujando a Sumo mientras la sacaban del buggy. Sumo tuvo que preparar un garaje para el buggy. Ese lugar sería la brecha en la que Wang Biao y los demás habían excavado anteriormente. Esas personas fueron de gran ayuda para mí. Todo lo que tengo que hacer es construir un techo inclinado, colocar algunas tablas de madera y puede servir como garaje temporal. Sumo era todo sonrisas cuando sacó la pala y comenzó a trabajar en su proyecto sin terminar. La construcción progresó rápidamente con la ayuda del equipo de buena calidad de Sumo. Sumo excavó fácilmente la pendiente en 10 minutos. En el otro extremo de la pendiente estaba la superficie de las paredes de piedra del refugio. Aunque el garaje temporal parecía simple y tosco, era suficiente para protegerse de las bestias mutantes. En cuanto a los humanos, Sumo pensó que no habría nadie más que se atreviera a cruzar el páramo por la noche. Incluso si lo hubiera, con las habilidades de vigilancia de Oreo y su alijo de armas, sería como si esas personas se entregaran a él en bandeja de plata. De vuelta en la base, Sumo cortó rápidamente algunas tablas de madera y las sacó, colocándolos encima de la pendiente y completando el sencillo proyecto de construcción del garaje. Luego, Sumo volvió al buggy y, después de examinar la estructura para asegurarse de que no hubiera problemas, lo puso en marcha y retrocedió perfectamente hacia el garaje. Luego colocó algunas tablas de madera en el frente para que pareciera que una caja de madera había cubierto el buggy. Estupendo. Sumo se sacudió el polvo de los hombros, asintió satisfactoriamente con la cabeza y volvió a su base. Mi progreso es demasiado rápido. Solo espera a que mi hermana vea esto. Me temo que ella nunca esperaría tener un hermano tan impresionante. Después de beber un trago de agua de energía psíquica y asegurarse de que todas las puertas del refugio estuvieran cerradas, Sumo se sintió satisfecho mientras caminaba hacia donde yacía el kobold. Parece que alguien tiene hambre, le palmeó la cabeza. Sumo finalmente recordó lo que había olvidado cuando estaba cenando. La herida del kobold mage no había empeorado después de su tratamiento con agua de energía psíquica. Si bien parecía que se estaba muriendo, resultó ser solo porque tenía hambre. Sumo buscó y sacó algunas galletas mezcladas con agua de energía psíquica y las colocó frente al kobold. El kobold mage debe mantenerse con vida antes de que encuentre la ubicación de la mina de salitre y el campamento de los kobolds. Sumo asintió mientras miraba al kobold mage devorando la comida, antes de regresar al centro de la base. No había concepto de tiempo durante la noche en el páramo. Todos solo podían usar el antiguo método de decir la hora mirando la luna. Debería ser alrededor de la medianoche ahora, quizás las 11 o las 12. Lástima que no haya vida nocturna en el páramo. Sumo arregló la ropa manchada de amarillo sobre él. Se sintió un poco disgustado y se cambió de ellos. Luego tomó una pequeña taza de agua y se enjuagó la boca con el medio de cultivo. Little Spark y Big Spark se estaban preparando para dormir cuando vieron a Sumo. Levantaron sus cabezas de pollo en reconocimiento antes de continuar durmiendo después de eso. La vida está floreciendo. Tengo una lámpara de escritorio y una almohadilla térmica. El refugio de Sumo finalmente está mejorando.
Después de enjuagarse la boca, volvió al almacén de suministros y recuperó la lámpara de escritorio y la almohadilla térmica que había cambiado por la mañana. En el dormitorio principal, Sumo colocó la almohadilla térmica, conectó la lámpara de escritorio al suministro eléctrico y finalmente se acostó en su cama. Basado en esta velocidad de progreso, tal vez pueda crear pólvora en unos días, o tal vez incluso algunos explosivos mejorados. En ese momento, Sumo estaba emocionado solo de pensar en los posibles tesoros que obtendría de esos kobolds. De ninguna manera, estoy demasiado emocionado. No podré dormir así. Debería leer algunos mensajes de chat para calmarme. La suave luz de la lámpara del escritorio llenó la habitación de calidez. Uno casi podría olvidar que estaban en medio del páramo. En cambio, esto casi parecía una escena de una casa en el campo rural. Sumo enfocó su mente mientras cambiaba a una posición de descanso más cómoda. El panel del juego virtual apareció de inmediato. Tocando en el canal mundial, la pantalla mostraba los mensajes y noticias uno por uno que lentamente inundaban la pantalla. A esta hora del día, la mayoría de las personas ya habían agotado sus conteos de trompetas, y el sistema filtró el resto. Esto hizo que fuera más fácil mantenerse al día con todos los mensajes. Mientras se desplazaba, se dio cuenta de que había noticias de los Halflings. Sumo luego asintió con la cabeza y cambió al canal regional. Los medianos llegaron a este mundo junto con los humanos. Teniendo en cuenta la velocidad del progreso, muchos de ellos ya deberían haberse encontrado con esta extraña criatura, pero nadie describió sus características, solo mencionando la necesidad de tener cuidado con ellos. En los días posteriores al primer desastre, el número de jugadores en el canal regional se había reintegrado. Habían pasado 2 días desde entonces, y todavía quedaban 982 personas de las 1000. 18 de ellos habían tenido la mala suerte de encontrarse con algún tipo de peligro o circunstancia desafortunada, y murieron. Como no había límites de conversación en el canal regional, había docenas de ellos parloteando como si estuvieran en un chat grupal de Telegram. Feizi. Hermanos, tengo hambre. Estoy tirado en el suelo de una casa de madera con las ventanas rotas. Todo mi cuerpo está temblando. ¿Cuándo terminará esto? Liang Jian, el hermano de arriba, estás mucho mejor que yo. Comí un paquete de bocadillos de fideos secos. Tuve diarrea por la noche y fue tan fuerte que casi me muero. Liang Jian, ¿hay alguien que sepa, podemos comer lo que hemos excretado? No me quedan reservas de granos, Na Wenxin. Liang Jian, pensé que nos dijiste que tu refugio era lo suficientemente bueno. ¿Por qué suena tan mal ahora? ¿Ha llegado al punto de que tienes que comer tu propia mierda? Liang Jian, buena. Apuesto a que este refugio estará listo en unos días. La última vez, fueron bestias mutantes persiguiendo a los humanos, y ahora los humanos los persiguen a ellos. Qué irónico. Liang Jian, estoy aguantando por ahora. Una vez que se abra el comercio del reino secreto, buscaré a Sugot para cambiar por algo. Kai Junfen, ¿qué tienes ahí? Liang Jian, es un secreto. Si todos pueden seguir sobreviviendo, simplemente háganlo. Tenemos suerte de tener a Sugot en nuestro canal. Escuché que algunos de los otros canales pésimos perdieron la mitad de sus miembros. Ninguno de ellos fue lo suficientemente bueno para mantener el ánimo de todos. Tuzu, estoy aquí para presentarles algo. La corteza de los árboles de algunos arbustos es comestible. Comí un poco de él hoy y sabía muy bien. Si no puedes soportar el hambre, ve y consigue algo. Es mejor que comer tierra. Emerald, el señor. Sumo puede comer hasta saciarse, ¿verdad? Sollozo, sollozo, sollozo. Tengo tanta envidia de él. Lily Ellen. Suspiro, voy a huir a otro refugio en busca de ayuda en el canal mundial después de quedarme sin comida en 2 días. Judong. El novato de arriba, no se deje engañar. Lily Ellen. ¿Qué es el phishing? Sumo miró el canal regional. Su nombre había sido mencionado varias veces y podía ver la falta de comunicación causada por las diferencias entre las culturas oriental y occidental. Sonrió con impotencia, luego apagó el panel de chat. Si tan solo supieran que comía empanadas de carne frita y galletas con agua de energía psíquica. La cama grande y suave en la que estaba durmiendo, cubierta por la suave luz de la lámpara de escritorio junto a su cama. Incluso el kobold que atrapó tenía agua de energía psíquica con pasta de galleta. Esa gente se volvería loca de envidia si supieran. Todo listo. Me voy a dormir. Tengo que levantarme temprano mañana para explorar el campamento. Sumo se durmió lentamente mientras pensaba en las cosas que tenía que hacer al día siguiente.
Levantó la mano para apagar la lámpara del escritorio y luego el refugio quedó en silencio. Capítulo 64. Octavo día en Wasteland, equipo mejorado calendario del juicio final mes 1, día 8. Las verduras que plantaste germinaron inesperadamente. La historia detrás de esto fue conmovedora, puntos de supervivencia más 10. Reconstruiste el diseño del refugio. La habilidad de resistencia a desastres del refugio obtuvo una mejora cualitativa, puntos de supervivencia más 200. Usted creó la primera herramienta de productividad de alto potencial del refugio. Workbench, puntos de supervivencia más 10. Elaboración artesanal por primera vez de una herramienta de buena calidad, puntos de supervivencia más 10. Elaboración artesanal por primera vez de una herramienta de excelente calidad, puntos de supervivencia más 50. Elaboración artesanal por primera vez de un material de buena calidad, puntos de supervivencia más 10. Un nuevo miembro agregado a su refugio. Te sientes muy feliz y ves esperanza para el futuro, puntos de supervivencia más 10. Has obtenido el primer vehículo de buena calidad en Doomsday Wasteland, puntos de supervivencia más 200. Escaneando el entorno de supervivencia del anfitrión. Evaluación de puntos de supervivencia en curso. 88 puntos ganados hoy. Cálculo total, más 588 puntos. Puntos de supervivencia restantes, 599 puntos. ¿Sí? Impresionante. Dios mío, gané casi 600 puntos de una sola vez. Efectivamente, salir a explorar era la forma correcta de utilizar el sistema. Cuando miró las notificaciones del sistema que le enviaron a las 8 de la mañana, Sumo se sorprendió. Antes de dormirse anoche, estaba preocupado porque solo le quedaban 11 puntos de supervivencia. Inesperadamente, cuando llegó la mañana, el sistema emitió tantos que alivió por completo la presión de la falta de puntos de supervivencia. La mente de Sumo se aceleró rápidamente cuando abrió el canal de chat personal del principal muerto, escribiendo fila por fila. Hoy es el octavo día en el páramo. Mi progreso ha sido relativamente rápido. ¿Quién hubiera pensado que me convertiría en alguien que poseía un vehículo en Doomsday? Ja 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 ja. De ninguna manera, Sumo, deberías calmarte. ¿Cómo puedes estar tan abrumado por esta pequeña recompensa que se te ha dado? Mantenga la calma. El trabajo de hoy es explorar e investigar el lugar donde los kobolds han estado extrayendo salitre. Si hay suficiente tiempo, sería mejor ubicar también su campamento. ¡Atención! Esta podría ser una guerra dura. No debo bajar la guardia. Actualiza todo el equipo si es posible. Tengo que garantizar mi propia seguridad. Antes de que se ponga el sol a las 7 en punto, tengo que regresar al refugio. Recuerda, no pases la noche en el desierto. Estoy listo. Sumo se sentía satisfecho cuando apagó el canal de chat. Usando la fuerza de su cintura, volteó su cuerpo hacia arriba y aterrizó firmemente sobre la cama. Solo había pasado una semana en el páramo y ya podía sentir que su estado físico había mejorado en más de un nivel. Todas sus enfermedades relacionadas con el trabajo desaparecieron gracias al suministro infinito de agua de energía psíquica y en su lugar habían sido reemplazadas por un cuerpo físico fuerte. Me he vuelto mucho más fuerte que cuando llegué aquí por primera vez. Apretó el puño y observó sus venas visiblemente protuberantes como si fuera una prueba de que su sangre fluía rápidamente. Sumo nunca antes se había sentido tan fuerte. El cuerpo físico era una cosa preciosa. Si la fuerza de una persona normal fuera 5, entrenar un poco más levantando pesas la aumentaría a 6, pero para una persona aumentar la fuerza a 10 sería doloroso, duro y requeriría un esfuerzo inmenso. Por otro lado, el proceso de recuperación, ya sea de 2 a 5, o incluso 6, siempre y cuando uno tenga suficientes nutrientes y descanse, la velocidad sería increíblemente rápida. Agua de energía psíquica, probablemente sea la mejor elección que he hecho. Sumo se puso de pie y reunió el agua de energía psíquica que recolectó ayer antes de verterla en el tanque de agua. Sacó un poco y lo llevó a medio de cultivo y comenzó a cepillarse los dientes. Little Spark y Big Spark ya se habían despertado y cacareado, corriendo en círculos dentro de la base. Oreo estaba haciendo su trabajo. Estaba acurrucada en un rincón de la sala de estar, sin dejar de mirar al mago kobold. Era una mañana diferente en el refugio. Ya no se sentía tan tranquilo o solitario, sino que emitía un ambiente de casa de campo feliz. La comida almacenada en la base es un poco sosa y carece de vitaminas y nutrientes. No ayudará si tengo que seguir comiendo esto a largo plazo. Después de que Sumo terminó su rutina matutina, fue al almacén, hurgando en la pila de artículos de supervivencia mientras reflexionaba sobre sus pensamientos.
Las verduras y frutas frescas eran un lujo incluso para él en el páramo. Sin una fuente regular de nutrientes, las personas podrían enfermarse fácilmente y contraer una enfermedad que ni siquiera el agua de energía psíquica podría curar. Tal vez una semana estaba bien, pero después de 2 o 3 semanas, si el cuerpo no absorbía ningún nutriente, temía que hubiera una gran cantidad de problemas que acompañarían al estrés corporal infligido, incluidos problemas mentales como perder fácilmente el templar. Las galletas también casi se han secado. Solo han pasado unos días, pero ya estoy cansado de eso. Sumo se inclinó y agarró los paquetes restantes de galletas y salió de la sala de suministros. No fue difícil obtener verduras frescas y frutas frescas. Todo lo que tenía que hacer era abrir algunos cofres del tesoro y uno de ellos contendría esas cosas. Sin embargo, a medida que la cantidad de bestias mutantes continuaba disminuyendo, su objetivo solo podía ser la manada de kobolds. Por ahora, sin embargo, era la familiar pasta de galletas que estaba para el desayuno. Hizo 4 porciones, suficiente para todos en la base. Terminando su desayuno, luego metió la galleta restante en una botella de agua mineral, apretó la tapa y la volvió a colocar en el espacio de almacenamiento. Luego caminó hacia el banco de trabajo. Dado que iba a investigar el campamento de los kobolds, necesitaría revisar y actualizar su equipo para la tarea. Para su arma a distancia, la ballesta eléctrica aún sería suficiente por ahora. No se necesitaría ninguna actualización en este punto. Echando un vistazo a su arma cuerpo a cuerpo, la lanza de roble japonesa, armadura de placas de cerámica que lo protegería, y un impermeable con aislamiento térmico, los tres necesitaban urgentemente una mejora. Concentrándose, transfirió la larga lanza de aspecto familiar a la mesa de trabajo. Invocando el sistema, Sumo lo examinó. Lanza de roble japonés. Descripción. Una lanza de madera completamente nueva con una textura fina en general. Tiene patrones que se asemejan a cisnes voladores. El material es tan duro como el hierro y cuenta con una letalidad impresionante. Primera opción de actualización. Actualice el material a una lanza de hierro fino, aumente la dureza del material, aumente la flexibilidad del material, aumente la nitidez del arma. Se requieren puntos de supervivencia, 55. Capítulo 65. Totalmente renovado, habilidades altamente potenciadas. Impermeable fuerte. Descripción. Un impermeable con varias mejoras. Tiene una fuerte capacidad a prueba de lluvia, resistencia a los rayos UV y 3 capas de aislamiento térmico. Primera opción de mejora. Mejora el material del impermeable. Material de aislamiento térmico adicional que aumenta la comodidad y la capacidad a prueba de viento. Puntos de supervivencia requeridos, 85. Segunda opción de mejora. Mejora el material del impermeable. Material fotométrico adicional que aumenta la invisibilidad y aumenta ligeramente la capacidad de aislamiento térmico y a prueba de viento. Se requieren puntos de supervivencia, 120. Estas opciones, el primero parece inclinarse hacia la mejora de su resistencia a los desastres, mientras que el segundo es quizás, algo así como subirlo de nivel a un uniforme de combate. Golpear, golpear, Sumo golpeó la superficie de la mesa de trabajo con los dedos, mirando las opciones que el sistema le dio en un pensamiento profundo. Cuando estaba actualizando el impermeable anteriormente, el sistema le dio la opción de actualizarlo con un dispositivo eléctrico. Esta vez, sin embargo, se eliminó la opción del dispositivo eléctrico y se reemplazó con una opción de invisibilidad. Si solo lo miraba desde el punto de vista actual, una actualización en cualquier dirección era aceptable y lo ayudaría mucho durante sus rutinas diarias. Sin embargo, si había que tener en cuenta la dirección futura de la actualización, se convertía en una elección mucho más difícil. Por supuesto, el desastre inminente se acercaba y estar completamente preparado para sobrevivir era esencial. De lo contrario, todo lo demás no tendría sentido, pero sí, Sumo no dudó después de que finalmente lo descubrió y dijo: elijo la opción de actualización, número 2. Se descontaron 120 puntos después de que terminó sus palabras. Esta vez, no fue la familiar luz verde la que brilló. En cambio, era una luz roja que emitía calor. La luz envolvió el impermeable, y deslumbrantes rayos de brillo y chispas comenzaron a aparecer en el impermeable. La gabardina se transformó a simple vista. El material flácido del impermeable comenzó a mejorar en textura, y los colores comenzaron a disfrazarse, mezclándose aparentemente con el color de la mesa de trabajo. ¡Qué asombrosa habilidad! Los efectos de invisibilidad fotométrica funcionan incluso en el banco de trabajo. Uniforme de combate fotométrico, bueno, descripción.
Un uniforme de combate con habilidades sobresalientes. Es impermeable, resistente a los rayos UV y ligeramente cortavientos, con un buen aislamiento térmico. Habilidades especiales. Invisibilidad fotométrica, desde ciertos ángulos, el material especial puede doblar la luz y lograr invisibilidad fotométrica. El material especial tiene un índice de refracción negativo y puede transformar estructuras ópticas. Comentario. Si pudieras actualizar esto, y quiero decir sí, podrías abrir la puerta a un mundo completamente nuevo. Sumo recogió y examinó el uniforme de combate fotométrico en detalle antes de encontrar algunas pistas sobre cómo funcionaba. Siempre que no se viera directamente desde el frente, el uniforme de combate fotométrico proporcionaba un cierto nivel de efecto de invisibilidad fotométrica, que aparentemente se extendía desde un ángulo de 45 grados hacia la parte trasera del uniforme. Era la primera vez que veía tal efecto. Ni siquiera había visto este efecto en la Tierra antes. Cuando Sumo se lo probó, pudo sentir la diferencia inmediatamente cuando movió los brazos y las piernas. El impermeable anterior le quedaba perfectamente, pero cuando se movía vigorosamente, todavía sentía sus movimientos un poco restringidos. El uniforme de combate fotométrico mejorado era como una película delgada que se adhirió a su piel. Era como si estuviera usando un impermeable de 0,01 milímetros para la batalla y su presencia apenas se notara a menos que se enfocara específicamente en él. El protector facial de plástico también se actualizó a una carcasa de goma blanda más avanzada, aumentando su transpirabilidad y capacidad defensiva a un nivel superior. Sumo pensó que debería usarlo todo el tiempo para acostumbrarse. Finalmente, sacó la última pieza del equipo que se actualizaría, la armadura de placas de cerámica, y la colocó en el banco de trabajo para observarla bien. Armadura de placas de cerámica del cazador. Descripción. Fabricado con materiales nobles, tiene contornos pulcros y una capacidad defensiva impresionante. El aroma especial de Eden Herben cubre el olor corporal del cazador. Primera opción de actualización. Cambie el aspecto de la armadura a una armadura ligera de medio cuerpo. Ligera mejora en los materiales de la armadura. Conserva la capacidad de encubrir olores y aumenta la capacidad defensiva. Se requieren puntos de supervivencia, 105. Segunda opción de actualización. Cambie el aspecto de la armadura a una armadura ligera para la parte inferior del cuerpo. Ligera mejora en los materiales de la armadura. Disminuye el peso de la armadura y aumenta la capacidad defensiva, se requieren puntos de supervivencia, 130. Tercera opción de actualización. Cambie el aspecto de la armadura a una armadura ligera de cuerpo completo. Ligera mejora en los materiales de la armadura. Adición de un dispositivo de apoyo eléctrico y mayor capacidad defensiva. Se requieren puntos de supervivencia, 180. Dadas las tres opciones, Sumo no pensó demasiado y confirmó su elección de la tercera opción de actualización. La energía eléctrica era un recurso productivo. No importa qué tipo de dispositivo eléctrico fuera, podría transformar ese recurso en energía cinética. En la actualidad, el recurso más barato y conveniente para ello era la energía eléctrica. Con el dispositivo eléctrico, se convertiría en alguien que podría realizar hazañas mágicas a los ojos de las personas que no tenían ni idea de ciencia. Sin el dispositivo eléctrico, incluso si la armadura se actualizara hasta el punto en que pudiera cortar el hierro fácilmente, o incluso se volviera inusualmente fuerte y sólida, solo podría considerarse como una herramienta más fuerte para recibir golpes y defensa. Si bien era arriesgado depender solo de la fuerza de una persona para luchar en el páramo del juicio final, Sumo sabía que era más importante para él. Trató de verter los materiales que tenía a mano y, después de agregar 2 piezas de hierro, el costo de actualización se redujo a 165. Reprimió el impulso de ahorrar en puntos de supervivencia y apretó los dientes mientras confirmaba la tercera opción de actualización. La armadura de placas de cerámica que había pasado por la vida y la muerte con Sumo había cumplido su misión. Al segundo siguiente, bajo el tremendo poder de la luz verde, se derritió en un charco de líquido negro. La luz verde era como un par de manos invisibles, comenzando a amasar el líquido para darle forma de la nada. El charco de líquido pronto comenzó a formarse y tomar forma, alineándose con el tamaño y la forma del cuerpo de Sumo. La luz verde desapareció después de 3 a 5 segundos. Estallido. La armadura terminada cayó sobre el banco de trabajo y dejó escapar un grito. Una armadura de cuerpo completo, completa con hombreras, un par de hacha y un casco de armadura de aspecto bastante estúpido. Olvidémonos del casco, incluso si lo uso, moriría si alguien me disparara en la cabeza.
Sumo examinó el patrón sofisticado del casco y verificó si el dispositivo eléctrico estaba situado detrás del casco antes de volver a colocarlo en el almacén de equipos. Incluso si usara el uniforme de combate fotométrico, el enorme casco se destacaría. Usarlo equivalía a correr el riesgo de ser atrapado por los enemigos. Las piezas de armadura de la parte superior e inferior del cuerpo parecen lo suficientemente ligeras. Usarlos no debería afectar mis movimientos. La armadura ligera pesaba alrededor de 10 kilogramos y podía ofrecer suficiente protección sin afectar su velocidad de movimiento y esquivar en la batalla. Sumo asintió mientras reflexionaba sobre el peso de ambas piezas de armadura ligera. Parece que el dispositivo eléctrico estaba escondido en las botas. Sumo siguió la luz y examinó las botas de armadura ligera en el banco de trabajo. Dos dispositivos largos se extendían desde el frente hasta la parte posterior de las botas, pero no pudo encontrar la ubicación de la batería, y tampoco se podía ver desde el exterior. Sumo buscó en las botas por un rato antes de finalmente ver el puerto de carga en el talón de las botas. También encontró el interruptor de activación en la punta de las botas. Si bien su incapacidad para poner en peligro y activar automáticamente podría ser el mayor defecto de este dispositivo eléctrico, al menos el mecanismo de activación es lo suficientemente conveniente. Todo lo que tengo que hacer es señalar y presionar el dedo del pie contra el suelo para encender el dispositivo. Agarró las botas y las dejó en el suelo para que se cargaran con el suministro eléctrico. Sumo luego comenzó a preparar la pieza final del rompecabezas. Flechas de ballesta personalizadas. Sus flechas de ballesta actuales habían sido creadas por el juego mismo y eran suficientes para enfrentarse a kobolds normales, pero esta vez se dirigía a territorio enemigo. No había garantía de que no encontraría enemigos más fuertes. Como tal, Sumo planeaba crear flechas de ballesta que fueran completamente diferentes de la flecha de ballesta promedio, mejorando su letalidad. Regresó a la sala de distribución de energía y enchufó el generador antes de encender el botón de encendido del banco de trabajo. Tomó un trozo de hierro y lo colocó en el banco antes de que Sumo cerrara los ojos. Después de 10 minutos, Sumo abrió los ojos y se concentró en el material que tenía delante. El brazo robótico en el banco de trabajo detectó su brazo que se acercaba y lo encerró automáticamente, convirtiéndose en uno con el brazo. Sumo cambió el brazo izquierdo a su modo de corte de alta velocidad y cortó el hierro en 10 pequeños pedazos rectangulares, cada uno de los cuales medía 18 centímetros de largo. La flecha de ballesta que el sistema había creado tenía una longitud promedio, unos 25 centímetros, y poseía tanto letalidad como velocidad. Sin embargo, el hecho de que las flechas tuvieran una longitud uniforme también significaba que no tenían atributos especiales de los que hablar. Esta vez, Sumo estaba pensando fuera de la caja. Alteró la longitud del eje y comenzó a modificarlo con determinación. De acuerdo con el diseño de la flecha de ballesta del sistema, la atención de Sumo se centró en cortar y moler, asegurándose de que el ancho de las puntas anchas y las plumas fueran equivalentes. Al usar el brazo robótico, la estabilidad del brazo permitió a Sumo asegurarse de que los requisitos precisos del proceso de elaboración se ejecutaran perfectamente. Pequeñas chispas se encendieron y se dispersaron, golpeando la pared de piedra. Sumo estuvo extremadamente concentrado durante el proceso de producción y su eficiencia también fue bastante impresionante. Solo se necesitaban 3 minutos para producir una flecha de ballesta y se dejaba enfriar. Después de terminar 10 de ellos, la espalda de Sumo estaba empapada de sudor. Este tipo de actividad intensiva en mano de obra requería altos niveles de concentración. Un pequeño error llevaría a que la flecha de la ballesta se desperdiciara y tuviera que reconstruirse desde cero. Fue gracias al excelente nivel de calidad del banco de trabajo, que aumentó los niveles de concentración, que se produjeron con éxito 10 de las flechas de ballesta. Capítulo 66. Preparándose, a la mina de salitre Sumo miró el estuche de flechas que contenía las 10 flechas de ballesta. Estaban perfectamente alineados, sus puntas apuntando hacia arriba. Aunque había un ligero olor metálico en el aire, Sumo no le prestó atención. Era la primera vez que forjaba algo que requería tanta precisión y el éxito del esfuerzo lo llenó de una sensación de logro. Sumo se concentró mentalmente nuevamente, y los atributos que mostraba el panel del sistema llevaron su nivel de satisfacción al siguiente nivel. Su corazón casi estalló de felicidad. Flecha de ballesta de alta velocidad, excelente X3, bueno X7, descripción. Flecha de ballesta personalizada fabricada por el artesano de nivel casi elemental Sumo. Se forjó con métodos regulares, pero se actualizó a buena calidad por razones inexplicables.
Habilidad especial. Excelente. Vuelo súper rápido, silencioso. Bueno. Vuelo súper rápido. Comentario. De principiante a nivel elemental, ¿qué transformación? ¿Sí? Ya soy considerado un fabricante de nivel casi elemental ahora. Parece que los efectos de la mejora del banco de trabajo de excelente calidad no pueden tomarse a la ligera. Los atributos de las nuevas flechas de ballesta ciertamente no desperdiciaron su mejora de calidad. Aunque la mejora general proporcionada por el banco de trabajo fue solo un modesto 10%, en lo que respecta al uso real, fue de gran ayuda para mantener el nivel de concentración del artesano. 10 flechas de ballesta, 3 de ellas eran de excelente calidad y las otras 7 eran de buena calidad. Aunque todavía tenía que probarlos, Sumo sabía instintivamente que, a partir de la mejora de los atributos, los que creó eran mucho mejores que los creados por el sistema. Sumo se puso de pie y ajustó su postura, moviendo el cuello de izquierda a derecha para aliviar un poco la rigidez. Con un movimiento de su mano, Sumo activó el sistema y almacenó las nuevas flechas de ballesta en el espacio de almacenamiento ordenadamente. Luego volvió su mirada hacia los puertos de carga y se quedó mirando la ballesta, la lanza larga y las botas de combate en el suelo. Fuertes emociones surgieron de lo más profundo del corazón de Sumo. Armado con este equipo, se atrevería a luchar contra más de 10 kobolds. A pesar de que el campamento de los kobolds podría ser mortal y peligroso, todavía tenía que irse. Pasó el tiempo mientras esperaba pacientemente a que el equipo estuviera completamente cargado. En un abrir y cerrar de ojos, ya era mediodía. 3 de las baterías del equipo estaban completamente cargadas, los indicadores parpadeaban en verde. Sumo sacó la baguette que había intercambiado antes y puso los 2 kilogramos en la olla para hacer una sopa de pan. Tomó una quinta parte de la sopa y la vertió en el plato de comida de Little Spark y Big Spark. Sacó otra mitad y la vertió en el tazón de comida de Oreo. Sumo agarró el resto de la sopa de pan después de esperar a que se enfriara y se la tragó de una sola vez. Después de llenar su estómago y descansar lo suficiente, volvió a estar en su mejor condición, con muchas ganas de ir. Sumo llegó al almacenamiento de armamento y comenzó a equiparse uno por uno. Primero fue la armadura ligera. La armadura ligera fue diseñada como la armadura de láminas plateadas usada durante el levantamiento de la rebelión de los turbantes rojos. Tenía que empezar por la coraza. Sumo sostuvo la armadura con las manos extendidas entre los agujeros y metió la cabeza como si estuviera usando un suéter. La coraza personalizada que estaba hecha de acero especial que se alineaba perfectamente con la forma curva del cuerpo. Además, debido a que estaba hecha con métodos y materiales modernos, la armadura ultraligera se sentía equivalente a usar una chaqueta de plumas en un día de invierno. La parte inferior de la armadura eran las fauls que se enganchaban a la armadura de la parte superior del cuerpo, y tenía un cinturón para asegurar que no se cayera. Después de que terminó de usar las partes superior e inferior de la armadura, recogió las hombreras y las usó en ambos hombros y brazos, antes de asegurarlas. El tamaño de las botas de combate se basó en los pies de Sumo. Estaban diseñados profesionalmente y podía ponérselos fácilmente. Curiosamente, se sentían más cómodos que con un par de zapatillas convencionales. Es cierto que la armadura aumenta el coraje. La estructura del cuerpo de Sumo tendía a una forma más delgada debido a su anterior falta de ejercicio, pero, después de ponerse la armadura, misteriosamente se sintió más fuerte. No pudo evitar comenzar a visualizar una batalla entre un kobold y él mismo, equipado con esta armadura. Luego levantó una pierna y presionó los dedos de los pies contra el suelo, lo que resultó en un sonido de activación de clink clank. Sumo procedió tratando de dar unos pasos hacia adelante. ¿Eh? ¿El efecto no se aplica a caminar? Las botas eléctricas no parecían detectar sus movimientos, por lo que Sumo cambió a correr. Al segundo siguiente, una fuerte fuerza salió de sus talones. En ese momento, Sumo sintió como si lo impulsaran tanto hacia adelante que casi se cae. Eso fue muy rápido. Dime ahora, ¿quién sería capaz de soportar esta velocidad? La felicidad de Sumo se hizo evidente cuando estiró las piernas y corrió varias rondas en círculos. Oreo, que todavía estaba lamiendo su plato de comida, estaba estupefacta. Se quedó boquiabierta mientras miraba a Sumo corriendo a esa velocidad en el refugio. Las botas eléctricas no solo mejoraron sus movimientos de carrera. A medida que la velocidad aumentaba, Sumo intentó realizar diferentes acrobacias y todas mostraron un aumento de velocidad significativo. Estallido. Presionó los dedos de los pies en el suelo y corrió 2 pasos más antes de que el efecto de aumento de velocidad desapareciera. ¡Qué mejora!
Si hubiera estado usando esto en las ruinas, el Kobold Mage no habría tenido tiempo de lanzar esa bola de fuego. Sumo ya había sido sorprendido por la armadura ligera. Estaba aún más entusiasmado con la fina lanza eléctrica de hierro. Sin embargo, antes de eso, Sumo usó el uniforme de combate fotométrico sobre la armadura. Como llevaba armadura, el uniforme de combate fotométrico tuvo que estirarse más para cubrirlo. Sin embargo, el material tenía una fuerte calificación de flexibilidad y extensibilidad. El uniforme de combate perfectamente ajustado jugó su papel al adherirse firmemente a la armadura. Agarró la lanza eléctrica de hierro fino completamente cargada y la encendió. La fina lanza eléctrica de hierro zumbó momentáneamente y luego volvió a la normalidad. Probó su mano en algunos movimientos de práctica, apuñalando y barriendo hacia adelante, y notó que allí emitía una fuerza secundaria, haciendo que la lanza eléctrica se moviera aún más rápido. Cuando lo apagó, la mejora desapareció. Sumo miró felizmente su equipo nuevo, extremadamente orgulloso de sí mismo. Guardando la fina lanza eléctrica de hierro y la ballesta eléctrica en el espacio de almacenamiento, se acercó a la esquina y agarró al Kobold. El Kobold, que todavía estaba dormido, se despertó en estado de shock. Al principio, levantó la cabeza con pánico, pero al darse cuenta de que solo era Sumo, ignoró a Sumo y continuó con su comportamiento decadente. Habían pasado 2 días y Sumo todavía no parecía tener la intención de reclutarlo. El Kobold ya había descartado su imaginación y comenzó a enfrentarse a la realidad. ¡Guau guau! Oreo estaba emocionado de ver a Sumo agarrar al Kobold, mientras miraba desde un lado. Vamos. Dile que dirija el camino. Si miente o nos lleva por el camino equivocado, hoy será el último día de su miserable vida. Sumo llevó al Kobold delgado y débil en sus manos mientras se dirigía hacia la entrada del refugio. Como Oreo escuchó que iban a salir por diversión, ladró fuertemente, comunicándose con el Kobold. Después de confirmar el mensaje con él, Oreo ladró 2 veces, insinuando que había terminado de comunicarse. Una vez que todo estuvo preparado, la entrada del refugio se abrió y Sumo cerró la puerta con cuidado después de echar un vistazo a las instalaciones del interior. Se movió y pasó por el pasillo de entrada al exterior. Cuando no había ningún desastre, el sol del páramo siempre brillaba intensamente durante el día, y la arena amarilla estaba esparcida por todas partes. A veces, 1 o 2 buitres cruzaban volando, emitiendo gruñidos. Sumo arrojó al Kobold al suelo y volvió al otro lado de la entrada del refugio, colocando la barra de la puerta en ángulo, antes de darse la vuelta y cerrar con fuerza las puertas del refugio. Un sonido profundo gimió cuando Sumo trató de empujar contra la puerta. La barra de la puerta había sido bajada y puesta, bloqueando cualquier fuerza potencial que pudiera venir del exterior. Le dio un par de intentos más para ver si era posible abrir la puerta desde el exterior. Al fallar con éxito, Sumo asintió y caminó hacia la entrada del garaje. Levantó las tablas de madera que cubrían el garaje simple y tosco, revelando el buggy sentado en silencio en el lugar donde lo había dejado Sumo. Le echó un vistazo antes de subirse al interior y encender el motor. Condujo el buggy hasta la entrada del refugio. ¡Guau! Capítulo 67. Exploración inicial. Espectacular mina salitrera. Velocidad horaria 45, velocidad horaria 62, velocidad horaria 23, el viaje al lugar de recolección de la mina de salitre del Kobold no fue fácil. Tropezaron con rocas durante todo el viaje, y eso les impidió aumentar su velocidad. A pesar de haber viajado entre 40 y 50 minutos, Sumo solo había recorrido menos de 30 kilómetros. El Kobold detrás de él obviamente nunca antes había visto un artefacto tan rápido y pasó todo el viaje perdido en su imaginación. Nadie sabía lo que estaba pensando. Cuando el Kobold notó que el auto disminuía la velocidad, lo entendió de inmediato y continuó señalando direcciones. Oh, parece que el campamento Kobold y la mina de salitre están en el lado oeste. El coche siguió avanzando en la dirección que había señalado el Kobold. Después de viajar unos 20 kilómetros más, superó una pendiente alta que obstruía su vista. Cuando Sumo notó que el Kobold gesticulaba, instintivamente levantó la cabeza para mirar hacia donde señalaba el dedo del Kobold. Sus pupilas se contrajeron inmediatamente. En el suelo distante había una capa de cristales de hielo que parecían seda mientras yacía en la cima de una montaña que se extendía por millas. Todavía quedaban unos 10 kilómetros antes de llegar a la mina de salitre. Sumo ya podía decir que esta área era una veta de salitre natural masiva. Sin duda, se sentiría aún más inquietantemente impresionante cuando se acercaran y estuvieran debajo de las vetas minerales.
¿Cómo es tan grande esta mina de salitre? ¿Cómo diablos se formó? Sumo tenía una expresión de sorpresa en su rostro cuando salió apresuradamente de su automóvil y recuperó sus binoculares que tenían un zoom de 5x de su espacio de almacenamiento para comenzar a evaluar la mina de salitre. Con la ayuda de los binoculares, la vista completa de la mina de salitre comenzó a hacerse más clara. No hay necesidad de sentir pánico cuando tienes una mina a tu disposición. Gustav II Adolf, también conocido como el León del Norte en su día, había llevado a la Alianza Protestante a múltiples victorias contra los ejércitos católicos gracias a la utilización de sus armas de fuego y minas de salitre en su antiguo hogar de Suecia. Sin embargo, muchos países europeos no producían salitre, lo que hacía que la fuente de estos minerales fuera un problema grande y constante. Estaba bien durante los tiempos de paz, pero en el momento en que estallara la guerra, sería un gran problema si se cortara el suministro comercial. El rey Carlos I de Inglaterra había estado plagado por el problema de la pólvora mientras estaba en guerra con las fuerzas de oposición tanto en el país como en el extranjero. Por lo tanto, el propio rey de Inglaterra no tuvo más remedio que centrar su atención en un lugar asqueroso y apestoso: las letrinas de pozo. Para asegurar la producción de pólvora, el rey había designado funcionarios especiales para desenterrar la capa superior del suelo, que contenía nitritos, de las letrinas y establos de su territorio. Extrajo los nitratos del suelo e incluso emitió una orden que prohibía que las letrinas o establos del país tuvieran losas de piedra o losas de madera en el suelo para que no afectara la recolección de tierra. Los zapateros, grandes consumidores de salitre, perdieron su fuente de ingresos. A todos los clérigos respetables de las iglesias se les encomendó una tarea honorable, que consistía en reunir a la gente de la ciudad que asistía a las sesiones de oración para que acudieran a orinar colectivamente. A partir de ese momento, orinar dejó de ser una cosa incómoda y sucia. En cambio, estaban haciendo su parte para contribuir al país. Entre estos, las sillas de la iglesia fueron particularmente valoradas. A uno no se le permitía salir y usar el baño a la mitad de las oraciones, pero la llamada de la naturaleza era difícil de ignorar. Por lo tanto, las sillas de la iglesia estaban tan maltratadas y magulladas que se podía raspar el salitre de alta calidad de estas sillas. En ese momento, la gente de Inglaterra pensaba que la orina de las mujeres contenía cantidades particularmente altas de salitre. Incluso comenzaron a corear el lema: por favor, contribuya con su parte para que su esposo luche en el frente. Sin embargo, ahora, Sumo miró la mina de salitre gigante frente a él. Por su vida, no podía imaginar ninguna razón que pudiera causar el nacimiento de una vena tan grande. Si me hubieras dicho que esta enorme vena se formó porque un monstruo orinó desde el cielo, te habría creído. Sin embargo, los kobolds deben ver las minas de salitre como algo extremadamente importante. No puedo creer que haya al menos 100 kobolds que hayan acampado aquí, ¿eh? Es decir, humano. Con la ayuda de los binoculares, Sumo pudo ver claramente una criatura erguida que se veía completamente diferente a los kobolds. 10 kilómetros todavía era demasiado lejos. La imagen creada por los binoculares con zoom 5x hizo que una sombra se proyectara sobre el corazón de Sumo. Sumo regresó al buggy, levantó a Oreo, que todavía estaba ocupado olfateando el suelo, volvió a encender el fuego y partió de nuevo. Esta vez, iba a arriesgarse a viajar otros 5 kilómetros hacia adelante. El buggy no viajó rápidamente, pero logró llegar al lugar que Sumo quería después de que hubieran transcurrido aproximadamente 10 minutos. Esta vez, incluso sin usar binoculares, Sumo pudo ver claramente una gran extensión de casas que parecían estar construidas con madera en la distancia. Aún más, Sumo incluso notó una casa construida usando la base de una casa segura construida al lado de estas casas. Después de salir del auto, recuperar los binoculares y mirar la imagen formada por los binoculares nuevamente. Las manos de Sumo se cerraron en puños. Docenas de personas trabajaban duro en la minería en la extensión ondulante de las minas. Sin embargo, estas personas no eran kobolds. En cambio, eran humanos. Guerreros kobold estaban dispersos alrededor de las venas. Sumo contó en voz baja para obtener una estimación aproximada. En este momento, había no menos de 200 Kobold Warriors en su línea de visión. Y la parte más aterradora fue que había al menos 50 Kobold Warriors sentados y divirtiéndose en medio de los campamentos. Estos eran solo los que estaban en su línea de visión directa. Tenía miedo de que después de contabilizar a los que no había visto, habría más de 300 kobolds en este campamento de mina de salitre en particular.
300 kobolds monitoreando a una docena de personas mientras extraían. Mientras Sumo miraba por los binoculares, se dio cuenta. Pensé que todos los demás cerca del área en la que me depositaron habían sido atendidos por Wang Biao. Ahora, parece que los kobolds han capturado a todos los humanos restantes en las minas. Afortunadamente, mi refugio está a 60 kilómetros de este lugar. Si no, me habría encontrado con extrañas criaturas como estas en mis 2 primeros días. No es de extrañar que el refugio de Waxia fuera tan reservado sobre asuntos relacionados con civilizaciones extranjeras. Probablemente sea porque ha habido innumerables humanos que ya han sido esclavizados por estos monstruos. Pero, ¿se han restringido sus canales de chat? Si no, ¿por qué no he visto ningún mensaje sobre esto en el canal mundial? Sumo especuló para sí mismo mientras hacía observaciones. Había tantos kobolds. Miró el equipo que tenía puesto. A menos que le dieran una ametralladora Gatling y un suministro ilimitado de balas. Solo entonces podría intentar atacar la base y salvar a los humanos. Por lo menos, con el equipo que tenía ahora, no sería una hazaña simple lanzar un ataque en esa base. Quien hubiera esperado que esta mina de salitre fuera tan complicada? Me temo que la cantidad de monstruos dentro de este campamento de kobolds será mayor que la que tengo aquí. Hasta 1000 kobolds. Una vez que pensó en el hecho de que tenía vecinos tan entusiastas como él a su lado, y que te invitarían a ir a la minería a su casa una vez que te conocieran, una línea apareció de inmediato sobre la cabeza de Sumo. Sensación de seguridad. Menos 10.000. No, debo ir y explorar la situación dentro del campamento kobold. Sumo tenía una expresión solemne en su rostro cuando se dio la vuelta y regresó al buggy. Oreo se apresuró a saltar detrás de él. Oreo, déjalo liderar el camino. Vamos a su campamento. En el momento en que terminó de hablar, Oreo comenzó a comunicarse con el kobold. Un minuto después, el buggy dejó un rastro de polvo tras de sí cuando comenzó a viajar en dirección al lado norte de la mina de salitre. El terreno cercano a la mina de salitre era todo empinado y con fuertes pendientes. Aunque no se podía medir la velocidad, las minas de salitre y el campamento de los kobolds no estaban demasiado lejos y la distancia se medía usando la velocidad del buggy. Cuando escuchó la señal del kobold que ya casi habían llegado, Sumo estacionó el buggy debajo de las sombras de algunos arbustos, arrastró al kobold de los asientos y lo sostuvo en sus brazos mientras caminaban. Después de caminar unos 500 o 600 metros y escalar otra colina alta, Sumo finalmente vio el campamento de kobolds. ¿Se puede llamar a esto un campamento de kobolds? Quizás debería llamarse castillo. Sería más adecuado, ¿verdad? Los ojos de Sumo se llenaron de asombro mientras se paraba en la colina y miraba el área masiva frente a él. Si la mina de salitre pudiera describirse como uno de los milagros de la naturaleza. Entonces, el castillo kobold frente a él era definitivamente un signo de grandeza arquitectónica sin igual. Por lo que parece, el diámetro del castillo frente a él era de más de 500 metros. Había torres redondas, ventanas estrechas, arcos semicirculares, cúpulas bajas y marcos de puertas en capas. Todo se veía increíblemente hermoso. En cuanto a su estilo, se habían utilizado grandes cantidades de columnas y cúpulas de diversas formas para lograr el efecto estético de solidez y pesadez, equilibrio y estabilidad, y saturación de fuerza. Las estrechas ventanas y el enorme espacio interior formaban un marcado contraste. Hizo que el interior del castillo se iluminara tenuemente y pareciera que tuviera pasillos interminables, dando a la gente un aire de mística. 4 torres afiladas estaban encima de las 4 esquinas del castillo. Sumo usó los binoculares y vio que había kobolds encargados de hacer patrullas dentro de la torre. Cuando miró hacia abajo, además de los magos y guerreros, los agudos ojos de Sumo vieron a un kobold que vestía una larga túnica blanca. Este es el tercer tipo de kobold. Me pregunto qué tiene de especial este kobold. La estatura del kobold no podía considerarse reducida, pero cuando subió a las murallas de la ciudad, los 4 o 5 magos kobold detrás de él lo siguieron respetuosamente. Las murallas de la ciudad no eran largas. El kobold de túnica blanca no se detuvo en sus pasos mientras hablaba. Pronto, todos desaparecieron del final de las murallas de la ciudad. Sin embargo, Sumo no tuvo tiempo de seguir investigando cuando una de las pequeñas puertas de la mansión kobold se abrió abruptamente. Un grupo de kobolds salió y era obvio que caminaban hacia Sumo. «Oh no. ¿Me han visto?» Capítulo 68. Vigilan, el comienzo del colapso de la confianza. Solo había una puerta de la ciudad amurallada en la parte frontal del castillo. Debido a que estas puertas estaban en un par, parecían excepcionalmente gruesas y pesadas para operar.
Había otra puerta más pequeña al lado de las más grandes para facilitar el acceso. La pequeña puerta se abrió y salió un ejército de kobolds. A diferencia de los equipos de exploración, este equipo estaba formado por 12 kobolds, es decir, 6 guerreros al frente, 3 magos en el medio y luego otros 3 guerreros en la parte de atrás. Sumo usó sus binoculares para mirar a los kobolds y determinar sus motivos a través de la mirada en sus ojos. Estaban caminando en su dirección. Sin embargo, el escuadrón de kobolds no avanzaba a una velocidad particularmente rápida. No parecían estar persiguiendo algo, sino que parecía que iban a ocuparse de otro asunto en otro lugar. ¿Este equipo va a las minas de salitre? Hizo algunas conjeturas y luego miró cómo quedaban alrededor de 1000 metros entre ellos. Sumo se dio la vuelta y convocó su fina lanza electrónica de hierro del espacio de almacenamiento. Dándose la vuelta para mirar a su kobold cautivo, Sumo no dijo una palabra más mientras levantaba hábilmente su lanza y la bajaba con una puñalada. Aunque esta lanza no tenía ninguna asistencia electrónica, la cantidad de fuerza que ejercía Sumo comenzaba a dar miedo. Se las arregló para abrir el cráneo de su cautivo. Cuando Sumo notó que las sustancias rojas y blancas se derramarían y permanecerían en el suelo si sacaba la punta de su lanza, a Sumo se le ocurrió una idea y guardó el cadáver en el balde funerario que había creado y guardado en su espacio de almacenamiento. Uno tenía que ser despiadado cuando el momento lo requería mientras luchaban por sobrevivir. Ya que la misión del kobold había sido cumplida, no había necesidad de más tonterías. Enviarlo de regreso a los brazos de los ancestros del kobold fue la misericordia más grande que pudo mostrar. Esta pandilla no puede ser asesinada por ahora. Los seguiré desde atrás y veré qué están haciendo. El grupo estaba formado por 12 kobolds en total. Tal vez podría haber sido un problema si continuaba escondiéndose en el campamento de la mina de salitre de los kobolds o vigilando el castillo de los kobolds. Sin embargo, Sumo tenía plena confianza en que sería capaz de destruir a todos los kobolds de una sola vez una vez que estuvieran en la naturaleza. Después de hacer varias observaciones más, se dio cuenta de que el equipo de kobolds no había cambiado la dirección en la que viajaban incluso después de otros 500 metros. Sumo aplastó sus pensamientos y se dobló en dos para retirarse rápidamente por los flancos. Oreo, que estaba al lado de Sumo, comprendió de inmediato lo que estaba haciendo y corrió junto a Sumo en el desierto. Tanto el humano como el perro no tenían nada que mirar hacia atrás mientras iban y venían sin mostrar ni una sombra. Sumo se tumbó en el campo de hierba cercano con Oreo y observó con frialdad cómo el equipo de kobolds pasaba sin darse cuenta de que estaba tirado allí. La formación del equipo de kobolds se había vuelto extremadamente suelta durante su viaje. Aún más, los 2 kobold mages en el centro, que estaban más cerca de la parte de atrás que del frente, estaban susurrando entre ellos. Nadie sabía de qué estaban hablando, pero de vez en cuando se reían a carcajadas y echaban la cabeza hacia atrás para aullar, una muestra perfecta de felicidad. Oreo, dirígete hacia el frente más tarde y mira si algún kobold está esperando para darles la bienvenida. Si los hay, date prisa y dímelo. Los seguiré desde atrás. Sumo extendió una mano vestida con un uniforme de combate y palmeó la cabeza redonda de Oreo mientras daba sus órdenes en voz baja. Oreo, que entendía el lenguaje humano, asintió y gruñó con voz profunda antes de correr hacia el frente. Comparado con los kobolds que marchaban lentamente, Oreo, que usaba las 4 extremidades para viajar, se movía asombrosamente rápido. Solo le tomó el tiempo de 5 o 6 respiraciones antes de alcanzar al equipo de kobolds y superarlos por los lados para aparecer delante de ellos. Bien. Sumo se puso de pie y corrió hacia la alta colina. Después de asegurarse de que no hubiera un segundo equipo viniendo del castillo de los kobolds, corrió para alcanzarlos. Del campamento de la mina de salitre al castillo de los kobolds. Los 2 lugares no estaban demasiado lejos si usabas un buggy para medir la distancia. Sin embargo, a pie, pasó más de 1 hora antes de que Sumo regresara al campamento de la mina de salitre junto con el equipo de kobolds. A cierta distancia, en un área que abarcaba menos de 500 metros, había un campamento de defensa temporal que los kobolds habían establecido. Varias púas de madera macizas y afiladas se colocaron horizontalmente en la entrada del campamento. Se clavaron púas de madera en la cerca que rodea los campamentos en un patrón que podría causar un ataque de tripofobia. Se erigieron 2 torres de exploración que parecían tener unos 10 metros de altura a ambos lados del campamento para que pudieran usarse para explorar el terreno circundante. Cuando Sumo vio el diseño, no solo no se sintió confundido, sino que apareció dentro de él una sensación de familiaridad.
Si no hubiera visto a estos kobolds, me temo que habría pensado que este era un campamento de refugio construido por humanos. Sumo se rió de sí mismo mientras sacaba sus binoculares y miraba hacia la mina de montaña de salitre. Habían pasado alrededor de 2 horas desde que observó por primera vez a estos mineros y luego hizo un viaje de ida y vuelta. Sin embargo, los humanos en las minas todavía se veían obligados a trabajar duro y extraer bajo el sol abrasador. Ahora que se estaban acercando, Sumo incluso podía ver con mayor detalle la expresión de dolor entumecido en los rostros de los mineros a través de sus binoculares. Podía ver la totalidad de la montaña cuando se paró en la colina y notó que había más de 50 mineros presentes. Ahora, tirado en el costado del campamento, solo podía ver un lado de la montaña. Los que puedo ver claramente en mi línea de visión actual, hay 12 asiáticos, 17 negros y 6 blancos. ¿Eh? ¿Por qué esos 2 no necesitan la mía? Una expresión de asombro apareció en el rostro de Sumo mientras miraba a través de sus binoculares. El resto de las personas en su línea de visión estaban trabajando duro en la minería. El sudor corría por sus rostros y lavaba la suciedad, formando marcas claramente visibles. Sin embargo, en medio de estos mineros había 2 personas que sostenían lanzas de madera. Entraron y regresaron, sin parecerse en lo más mínimo a un minero. Sumo dejó sus binoculares y se frotó los ojos, que comenzaban a dolerle después de un período prolongado de concentración. Una vez que tuvieron un descanso adecuado, Sumo miró de nuevo. Uno asiático y otro blanco, ¿estos son supervisores? La jerarquía existía donde quiera que estuvieran los humanos, incluso si se habían convertido en sirvientes del kobold. Era natural que 2 de los llamados supervisores hubieran llegado a existir. Sin embargo, la sangre de Sumo hirvió cuando movió los binoculares al segundo siguiente. Podía ver a un hombre que parecía un isleño en las casas grandes en el centro del campamento, sentado frente a los kobolds y riéndose mientras les hablaba. Los 3 magos kobold que habían venido del castillo ahora estaban sentados frente al hombre, gesticulando con las manos mientras hablaban de cosas que él no podía oír. Maldita sea. Este sole come mejor que yo y vive más cómodamente que yo. ¿Quién sabe a cuántas personas debe haber oprimido para hacerlo? Otras personas estaban minando y asentando. Sin embargo, el hombre de la casa estaba sentado frente a una parrilla y la giraba con un abandono imprudente mientras esparcía lo que parecían ser condimentos encima de vez en cuando. Incluso si no podía oler el aroma que emanaba de la parrilla cuando las especias se esparcieron sobre la carne. Sumo todavía podía imaginar el olor de sus recuerdos en la tierra. Los minutos y segundos pasaban. Sumo siguió mirando hasta que el hombre terminó de asar la carne, la dividió en porciones con un cuchillo y colocó las porciones separadas en los tazones del kobold. Cuando todos terminaron de comer, salieron de la casa de madera y conversaron en medio del campamento. Durante este proceso, Sumo no sintió ninguna emoción, aunque Oreo parecía un poco agitado. Maldita sea, me preguntaba por qué esa persona parecía algo familiar. Finalmente, logró usar sus binoculares y mirar al hombre en el centro del campamento. El que había traicionado a los humanos y cuyo rostro ahora era sinónimo de la palabra villano. Capítulo 69. Elección. Lo quiero todo. Los 2 grupos en el centro del campamento continuaron torpemente. Debido a que no tenían un traductor profesional como Oreo, tanto Kento como los kobolds no podían entender lo que la otra parte quería decir con total precisión. Tuvieron que recurrir al uso de gestos primitivos y hacer la comunicación más simple. Mientras Sumo miraba, comprendió lentamente lo que significaba su conversación. Kento probablemente estaba diseñando un plan para los kobolds. Usó sus dedos para imitar el rotor de un helicóptero y pareció estar cerca de ponérselo en la cabeza y volar por los aires. Sin embargo, los estúpidos kobolds parecían incapaces de entender el significado detrás de esto. Ladraron 2 veces con ansiedad cuando se dieron cuenta de que no entendían gran parte de los gestos que hacían. Después de alrededor de media hora, cuando incluso Sumo se cansó de mirar, las 2 partes finalmente terminaron de comunicarse. Kento agitó su gran mano y gritó varias veces a algunos secuaces. Un pequeño automóvil fue empujado desde un almacén a cierta distancia. ¿Eh? ¿Esto es salitre que ya ha sido recolectado? El salitre era de color blanco con vetas marrones. Sumo podía decir que tenía altos niveles de pureza incluso al mirarlo a través de sus binoculares. En comparación con los nitratos que se encuentran en las heces y la orina, el salitre como este era un recurso esencial para competir cuando las municiones comenzaron a establecerse. Los kobolds parecían tratar a Kento como un igual. Sin embargo, los 2 secuaces no parecían tener tanta suerte.
Se podía ver a varios kobolds gritando y gritando a los secuaces incluso desde la distancia, con una expresión altiva en sus rostros. Sin embargo, los secuaces solo podían sufrir en silencio ya que no se atrevían a mostrar su ira. Si un humano termina así, bien podría haber perdido cualquier pizca de dignidad que alguna vez tuvo. Están a la deriva a través de sus días y toman cada día como viene. Después de que Sumo calmó la necesidad de matar en su corazón, se levantó lentamente y comenzó a retirarse. Tenía una idea aproximada de cómo iba a progresar la trama. Lo más probable es que el equipo de kobolds que acababa de llegar estuviera aquí para transportar este cargamento de salitre extraído de regreso al castillo. Parece que el líder kobold tampoco es idiota si sabe que los campamentos exteriores no deberían tener máquinas asesinas masivas de pólvora en sus campamentos exteriores. Hacerlo les daría a los kobolds aquí la capacidad de apoyar a sus tropas, y perderían la autoridad que tenían. Vergüenza. Qué lástima. Me temo que este grupo de kobolds me va a enviar su salitre, Sumo. Sumo ladró una risa fría. Cuando la distancia entre ellos fue lo suficientemente grande, se levantó hábilmente y no se volvió para mirar atrás mientras corría hacia el camino que los kobolds habían tomado para llegar aquí. Solo los niños pequeños tomaban decisiones. Quiero todo. Esta vez, el salitre me pertenecerá y la vida de los kobolds también me pertenecerá. Muévanse todos. Si no, no podré salvar sus vidas de perros si Lord Oak comienza a culpar a todos. Mientras Kento observaba cómo el equipo de kobolds se marchaba con un camión lleno de salitre extraído, se secó el sudor de la frente y habló con los secuaces a sus pies con voz arrogante y jactanciosa. Cuando se usaba la función de traducción de clanes en el juego, uno podía entender fácilmente lo que decía la otra persona siempre que fuera de la raza humana. Sí, señor Maeda. Los dos secuaces se cuadraron rápidamente y le hicieron una reverencia de 90 grados a Kento. Una expresión de satisfacción apareció en el rostro de Kento cuando miró a las dos personas a su lado, y continuó hablando. Yin Xion, te pedí que reclutaras a más personas usando el panel del juego. ¿Cómo estás? ¿Algún progreso últimamente? Cuando Yin Xion, que estaba de pie a la izquierda, escuchó eso, inmediatamente comenzó a temblar mientras se preparaba y decía, Lord Kento, hemos engañado a casi todos en los alrededores cercanos. Además, mucha gente ya empieza a sospechar porque esos dos perros filtraron información a propósito, nosotros, idiota. Cuando Kento escuchó lo que dijo Yin Xion, una mirada violenta cruzó su rostro mientras pateaba a Yin Xion en el pecho con todas sus fuerzas. ¿Cuántas veces te he dicho que no los llames perros aquí, sino que los llames señores kobold en su lugar? ¿Eres un cerdo? ¿No puedes entender el lenguaje humano? Si hay una próxima vez, me aseguraré de que viajes al infierno y conozcas a esas dos personas del día anterior. Yin Xion había sido pateado en el suelo, y tenía una expresión de dolor mientras asentía apresuradamente. Gotas de sudor del tamaño de una gota rodaron por su frente, pero apretó los labios con fuerza y no se atrevió a expresar su dolor. Cuando Kento vio el estado en el que se encontraba Yin Xion, asintió y le dijo a la otra persona, Marshall, vendrás conmigo. Entonces, Kento se dio la vuelta y caminó directamente hacia una de las habitaciones en la parte de atrás. La persona llamada Marshall tenía una expresión entumecida en su rostro mientras lo seguían. En la habitación a oscuras, la única luz provenía de una pequeña ventana del tamaño de una cabeza humana. Mientras estaba de pie en la oscuridad, Marshall no podía decir qué expresión tenía el rostro de Kento, que estaba sentado frente a una mesa. Una fracción de segundo después. Te pedí que hicieras una colección privada, ¿cómo te va? Está hecho. No me atrevía a esconderme demasiado y solo robaba pequeñas cantidades cuando los magos dormían. Casi he acumulado 1 kilo. Bien. El sonido de la emoción casi imbatible de Kento resonó desde la habitación a oscuras. ¿Qué tal la otra tarea que te asigné, explorar la ubicación de la base de Sumo? Cuando Marshall escuchó a Kento decir eso, sonaba casi a punto de llorar cuando dijo. Señor Maeda, en medio de los muchos kobolds que envié a propósito hacia el refugio de Sumo el otro día, solo quedan 2 equipos de exploración, ha pasado más de 1 día, pero todavía no hay ningún mensaje, me temo, Mis hermanos están demasiado asustados para ir. Sumo es una persona viciosa y despiadada que mata a la gente como si estuviera cortando hierba. El refugio es tan seguro. No hay nada que podamos hacer incluso si vamos allí. Kento primero tenía una expresión agonizante en su rostro cuando escuchó lo que Marshall tenía que decir, pero luego comenzó a reír espeluznantemente como si todo estuviera yendo según lo planeado. Esta risa sonaba extraordinariamente siniestra.
A pesar de que el sol brillaba en el cielo y el clima era abrasador, Marshall se sintió como si hubiera caído directamente en una bodega de hielo. Mierda. ¿Pensaste que te pedí que escondieras esas cosas para que pudiéramos verlas? Ya he recibido la noticia, jajaja, siempre y cuando lo coloques en un lugar adecuado, no tendrás que mover un dedo antes de que rompa el caparazón que él cree que es tan fuerte. Cuando llegue el momento, no pensemos en el hecho de que parece hecho de piedra. Mientras hagas lo que digo, incluso si está hecho de hormigón armado y es el llamado mejor refugio del mundo, seguirá siendo una tumba elegante. Cuando llegue el momento y podamos ir a buscar el núcleo de su refugio, jajaja, una vez que obtenga ese secreto, ¿crees que los kobolds tendrán alguna autoridad para ponerse de pie y hablarme en voz alta? Kento no permitiría que nadie más los llamara kobolds, pero él mismo lo hizo sin abandono. Una mirada de disgusto apareció instintivamente en el rostro de Marshall cuando escuchó esos insultos casuales, pero la expresión de su rostro se volvió seria al segundo siguiente. Así es, Marshall. ¿Qué tal la misión en la que te pedí que exploraras el castillo de los kobolds? Kento se rió imprudentemente mientras se levantaba de la mesa y utilizaba la luz que brillaba para llegar a la cama pequeña, sentarse y mirar por la ventana. Los kobolds no entendían el lenguaje humano. Kento tenía los recursos y la confianza para creer que ningún kobold los escucharía ni los expondría, incluso si discutían esos temas con tanta imprudencia aquí. Hemos estado 3 veces en el castillo de los kobolds, pero solo hemos logrado subir al tercer piso cada vez. No pudimos entrar al cuarto y quinto piso. Sospecho que ahí es donde almacenan la pólvora. O tal vez, tienen algunos secretos indescriptibles escondidos allí. Cuando Marshall terminó de hablar, sacó respetuosamente un pedazo de papel amarillo enrollado de su abrigo y se lo entregó respetuosamente. Cuarto piso, quinto piso, parece que también hay un gran secreto en este castillo kobold. Mientras Kento observaba la distribución completa de los kobolds en el primer, segundo y tercer piso, así como los lugares donde los kobolds escondían sus bienes en el castillo de los kobolds, asintió y permitió que se formara una sonrisa espeluznante en su rostro mientras decía: Marshall, eres muy bueno. Pero recuerda ser más inteligente la próxima vez que vayas y sirvas a los kobolds. Encuentra una abertura para mirar lo que hay en el cuarto y quinto piso. Pero recuerda. Antes de obtener el secreto de Sumo, debemos ser cuidadosos y meticulosos. Que nadie se entere de esto. Así es. Y asegúrate de que estos estúpidos perros nunca sepan nada sobre Sumo. Pensaré en un plan para los 2 equipos de exploración desaparecidos. Serás mi general de mayor confianza cuando tomemos el castillo de los kobolds. Tú y yo estableceremos el orden en el nuevo mundo. Cuando llegue el momento, la belleza, la riqueza, la seguridad, todo esto estará a tu disposición. Cuando Kento terminó de hablar, se volvió hacia la luz y se rió imprudentemente mientras abrazaba el mapa contra su pecho. Parecía haber comenzado ya a imaginar los maravillosos días del futuro. Las expresiones del rostro de Marshall cambiaron rápidamente en la oscuridad. De la ira a la imprudencia. De la imprudencia a la calma. Finalmente, cambió de calma a una sonrisa fría e imperceptible mientras agarraba sus puños cerrados. Marshall dijo con voz obediente: Sí, señor Maeda. No traicionaré tu confianza. El nuevo mundo nos pertenecerá. Capítulo 70. Eliminar y destruir a todos los extranjeros. Era innegable. Durante la era de la civilización, el Gaokao de Waxia era tortuoso. Sin embargo, si asistieras al Gaokao nuevamente después de conocer todas las respuestas, ese sentimiento feliz de saber que todo estaba bajo tu control definitivamente haría que alguien se desmayara de felicidad. ¿Están ellos aquí? ¡Guau! Sumo se tumbó en la parte elevada de una pendiente suave y le dio unas palmaditas a Oreo, que todavía jadeaba después de haber atropellado. Sumo no pudo evitar que su corazón se acelerara cuando vio que Oreo asentía obedientemente. En la línea de visión de Sumo, la hierba desordenada se extendía sobre un trozo de tierra amarilla quemada a unos 60 metros frente a él. Nada parecía fuera de lo común. Sin embargo, mientras observaba a los kobolds acercarse más y más sin cambiar su ruta, una sonrisa tiró de la comisura de los labios de Sumo. Perros, incluso si se han convertido en humanos, todavía se adhieren a sus viejos hábitos de alguna manera, el camino que habían tomado los kobolds cuando llegaron y ahora cuando regresaban. Si observara más de cerca las huellas, notaría que estas huellas desordenadas en realidad viajaban a través de un camino predeterminado. Aún más, después de varias veces de viaje, la hierba aquí había sido pisoteada lentamente hasta morir, y estaba evolucionando lentamente para convertirse en un camino.
Sumo tuvo un capricho repentino cuando se apresuró desde la mina de salitre y observó que estos animales no habían cambiado su ruta después de tantas veces. Rápidamente cavó una trampa en medio del camino donde quería tenderles una emboscada. Los kobolds pesaban tan poco que era casi lamentable, lo que significaba que la trampa no se derrumbaría si la pisaban. Sin embargo, si lo pisaban con la carreta de salitre, estaba 100% seguro de que se caerían. Entonces, los kobolds tendrían que pensar en una forma de volver a subir el auto. Por supuesto, como pensaban, se encontrarían haciendo una lluvia de ideas en el inframundo. No cambies, no cambies. Sí. Camine sobre él así como así. Bien hecho. Auge. Mientras Sumo murmuraba en voz baja, 4 kobolds tiraban del frente mientras otros 2 kobolds empujaban desde atrás. Acababan de pasar por encima de la trampa cuando el carro cayó en ella con un estruendo. Uno de los kobolds que había estado empujando desde atrás usó demasiada fuerza y terminó cayendo también. Ladró de dolor. Guau, guau, silbido. Guau, guau, guau. Mientras el mago kobold ladraba con fuerza, todos los guerreros kobold inmediatamente formaron un círculo protector alrededor de sus 3 magos kobold más preciados. Todos los kobolds miraron a su alrededor con cautela. El kobold mage incluso levantó su bastón para poder convocar magia en cualquier momento. Sin embargo, pasó 1 minuto, pasaron 3 minutos, pasaron 5 minutos. Una ráfaga de viento aulló y lanzó una hoja sobre la cara del kobold en el círculo exterior. Parecía que incluso el viento se burlaba de ellos por tratar de burlar al viento. Medio segundo después, como si se dieran cuenta de que se habían estado asustando a sí mismos, el equipo de kobolds inmediatamente salió de su formación y comenzó a reírse mientras ladraban. Guau, 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 guau. Mientras los guerreros kobold comenzaban a pensar en formas de sacar el carro de la mina, los magos kobold se sentaron bajo la sombra de algunos árboles. Todos los kobolds se turnaron para trabajar en el gran agujero, y se volvió muy animado a medida que trabajaban duro. Mientras soplaban ráfagas de brisas refrescantes, un kobold mage no pudo soportarlo más, se acercó para pararse allí y ordenar a todos. Los 2 magos kobold restantes se sentaron debajo de los arbustos. El ambiente era tan seguro y pacífico que todos los kobolds habían bajado la guardia. El kobold mage sentado a la izquierda dejó su bastón y comenzó a charlar apáticamente con el otro kobold mage sentado a su lado. Lamentablemente, después de unos 4 o 5 minutos, se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que su compañero no le daba ninguna reacción. El kobold sentado a la izquierda giró la cabeza con curiosidad. Hace solo 1 minuto, el kobold en su línea de visión había estado bien. Ahora, una flecha negra sobresalía de su cuello. Ahora, una mirada de terror apareció en los ojos del kobold, y se levantó rápidamente para gritar en voz alta. Sin embargo, el siguiente segundo, una flecha negra de aspecto idéntico encontró su camino hacia el centro de su cuello. Sangre de color negro azabache fluyó del agujero que hizo. No es de extrañar que se llame ballesta silenciosa de primera calidad. Creo que ni siquiera un francotirador habría sido capaz de lograr este efecto. Los 2 kobold mages habían muerto sin entender lo que había sucedido, y eso no afectó sus muertes posteriores. Después de disparar la última flecha de ballesta, Sumo cambió a usar una flecha de ballesta normal mientras apuntaba al último kobold mage y apretaba suavemente el gatillo. Un destello de sangre salpicó el estrecho pasaje. El último peligro. Muerto. Cuando los 3 kobold mages fueron eliminados, el equipo de kobold no solo perdió a sus mentes maestros al mando, sino que también perdió la capacidad de luchar a distancia. Los lamentables guerreros kobold no podían hacer nada más que formar un círculo y aullar sin parar mientras uno por uno eran derribados por las flechas de Sumo. Un equipo de 12 personas. Para cuando se dispararon todas las flechas de la ballesta, solo quedaban 4 kobolds. Ahora, el equipo kobold estaba al borde del colapso. Sin hacer ruido, Sumo hizo un gesto en el aire y 5 flechas de ballesta aparecieron en sus manos. Los había cargado en el cargador al segundo siguiente. 3, 2, 1, cuando solo quedaba uno, el kobold warrior de repente imitó al kobold mage que se había rendido antes mientras yacía en el suelo sumiso. ¿Rendirse de nuevo? Parece que el deseo de luchar del kobold desaparecerá cuando haya demasiadas heridas y muertes. Cuando Sumo se tumbó en el suelo y confirmó nuevamente que solo quedaba un kobold, tuvo una idea cuando cortó la energía de la ballesta eléctrica y la volvió a colocar en el espacio de almacenamiento. Al segundo siguiente, una fina lanza eléctrica de hierro apareció de la nada. Sumo lo sostuvo en sus manos. Oreo, ayúdame a mantener el fuerte. Sumo gruñó mientras se destacaba del suelo.
Ahora, el kobold que yacía en el suelo vio a Sumo de inmediato. Al mismo tiempo, gran parte del miedo en los ojos del kobold desapareció. Además, en la línea de visión de Sumo. El guerrero kobold se levantó de nuevo y lo miró fijamente sin pestañear mientras sostenía su lanza. ¿Qué sucede? ¿Quieres seguir luchando conmigo? Venir. Ven y pruébame. Vestido con armadura ligera, lanza eléctrica en mano y vestido con uniforme de combate. Cuando se compararon los dos, el guerrero kobold parecía un hombre primitivo. Estaban a millas de distancia solo en términos de equipo. Un paso tras otro, caminando como lo hizo el demonio. Sumo no dejó de avanzar. A medida que la distancia entre ellos se acortaba, podía ver claramente, el guerrero kobold había agarrado su lanza con tanta fuerza que se había torcido ligeramente. Sus ojos mostraban una mirada de ver la muerte como un regreso a casa. Bien. Ven y pelea conmigo. Cuando había menos de 20 metros entre ellos, Sumo gritó en voz alta y agarró su lanza eléctrica en sus manos mientras cargaba. El Kobold Warrior inmediatamente hizo lo mismo y cargó cuando vio lo que estaba sucediendo. El Kobold, que parecía inconmensurablemente débil, convirtió sus espinas en aplastamientos cuando los dos estaban a punto de chocar entre sí. Golpear. En el siguiente instante, un ruido bajo y retumbante hizo eco en todo el aire e hizo que el mismo aire vibrara. Aprovechó la oportunidad para patear su pierna y patear al aún confundido kobold a más de 3 metros de distancia. Increíble. Increíble. Estás lejos de ser suficiente si crees que podrías golpearme con esta fuerza. Una mirada ansiosa brilló en los ojos de Sumo cuando pateó la lanza del kobold a sus pies hacia el kobold, lo que indica que quería otra batalla. La dignidad del guerrero kobold se vio gravemente herida cuando vio lo provocador que estaba siendo Sumo. Aulló mientras se volvía a poner de pie y cargaba mientras sostenía la lanza. Los sonidos de metal y oro resonaron en el aire. Sumo simplemente se defendió y no atacó, pensando que podría aprovechar esta oportunidad para practicar su combate cuerpo a cuerpo y pirateo. Corte de bala del estante superior.